Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a nuestro ciclo de webinars. Me presento, mi nombre es Betiana Suárez, soy veterinaria egresada de la Universidad de Buenos Aires y actualmente formo parte del equipo de trabajo de la división veterinaria de la empresa Coech como asesora técnica comercial. Mientras esperamos que se sigan sumando los colegas que se inscribieron para ver nuestro webinar, les voy a contar un poco sobre nosotros como empresa. Nuestra empresa Coech tiene su sede central radicada en el noroeste argentino, en la ciudad de Resistencia de la provincia de Chaco. Cuenta con más de 30 años de experiencia, brindando soluciones médicas y bioquímicas para el sistema de salud humana y desde hace más de 2 años se creó la división veterinaria que se encuentra radicada en la ciudad autónoma de Buenos Aires. El objetivo es aportar valores y soluciones diagnósticas para la salud animal. Ofrecemos a los profesionales veterinarios de todo el país nuevas propuestas diagnósticas que optimizan los procedimientos habituales, brindando a los pacientes y a sus tutores un servicio de calidad en el menor tiempo posible. Contamos con un equipo de trabajo de profesionales altamente capacitados para brindar tanto servicio técnico como así también asesoramiento profesional para cada área de trabajo. Como empresa, Coech tiene como misión comercializar bienes y servicios relacionados al instrumental, nuevas tecnologías y diagnóstico integral con el correspondiente asesoramiento, capacitación inicial y seguimiento durante la experiencia de uso a todos los profesionales del ámbito tanto de la salud humana como veterinaria. Y como visión, ser el distribuidor líder en servicios relacionados al instrumental, nuevas tecnologías y diagnóstico integral a nivel nacional. Les voy a contar brevemente algunos instrumentos que tenemos disponibles. Todos son de uso exclusivo veterinario. Son point of care, es decir, son equipos que nos brindan resultados confiables y precisos en pocos minutos. Comenzando con contadores hematológicos de 3 y de 5 diferenciales de poblaciones de blancos, contienen un rango de referencia específico para cada especie, tienen un volumen de muestra pequeño y un tiempo de análisis de 60 segundos aproximadamente. Por otro lado, tenemos también equipos de química seca, donde podemos obtener resultados entre 7 a 8 minutos, utilizando muestras tanto de sangre entera como de suero como de plasma, y también viene con discos que son que no necesitan calibración. Tenemos distintos tipos de paneles, cada panel es un perfil que cuenta con distintas determinaciones, tanto un perfil general como electrolitos, como preanestésico, cuidados críticos, en fin, tenemos una amplia variedad. También contamos con un analizador de inmunoensayos veterinario que puede medir hormonas y biomarcadores. Trabaja por tecnología de inmunofluorescencia y se pueden obtener resultados entre 3 a 15 minutos. Puede medir hormonas como TSH, T4, cortisol, progesterona y biomarcadores como cistatina, que es un marcador renal precoz, marcadores cardíacos como el NT-proBNP o lipasas pancreáticas específicas tanto caninas como felinas y tenemos una amplia variedad de otros tipos de biomarcadores. Tenemos también el equipo Diestro, que es un analizador de electrolitos. Puede ser semiautomático o automático. Tiene electrodos ion selectivo sin mantenimiento. Se puede medir sodio, potasio, cloro y calcio. Y tiene hasta 7 tipos diferentes de especies. Por último, otro de nuestros grandes productos destacados es el PC-RAM de la empresa Biogal. Con este equipo se puede detectar enfermedades infecciosas,
tiene una alta sensibilidad y especificidad, tiene los resultados aproximadamente en 1 hora, es un equipo que es portátil, pero quédense con esto que más adelante a lo largo de nuestro webinar lo vamos a desarrollar un poco más en profundidad por la importancia que tiene también en el diagnóstico la metodología PCR. Bien, nosotros contamos con profesionales que ya están apostando por nuestros productos. Como pueden ver en el mapa, estamos a lo largo de todo el país. Después de más de 2 años de trabajo, logramos obtener presencia en varios puntos de nuestra región y seguimos conversando con profesionales de distintas provincias para que en poco tiempo cuenten con nuestros productos y puedan diagnosticar rápidamente y obtener resultados eficientes en su clínica. Bueno, creo que ya estamos en condiciones de comenzar la charla, así que vamos a desarrollar el tema que nos reúne el día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre leptospirosis. Esta es una enfermedad que tiene una importancia no solo por cómo afecta a la salud de los animales, sino también porque es una zoonosis. Y los veterinarios tenemos un rol muy importante en la prevención y notificación de este tipo de enfermedades. Por lo tanto, vamos a repasar las bases de esta enfermedad y vamos a entender bien cuáles son las herramientas que tenemos disponibles para diagnosticarla de una forma más efectiva. Comenzamos con la actualidad de esta enfermedad. Como dijimos bien, es un problema de salud humana y veterinaria. Ocurre mundialmente, pero es endémica principalmente en países con climas que son húmedos, subtropicales y tropicales. Hay estimaciones que indican que hay más de 500.000 casos mundiales de leptospirosis anualmente. Hay una incidencia que se estima que es de 5 casos por cada 100.000 habitantes, con una mortalidad cercana al 30%, donde es un porcentaje que es muy importante para tener en cuenta. Los porcentajes de roedores infectados con leptospiras o con evidencia serológica de infección en diferentes países, incluyendo Argentina, varían entre un 7 y un 25%. En Argentina, la notificación de casos que tenemos confirmados anualmente es de 100. Es un número bastante amplio. Históricamente, las provincias que concentran la mayoría de los casos son Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos. Esto puede deberse por las características climáticas de la región, las condiciones ambientales, la frecuencia de inundaciones y anegaciones y el aumento de roedores, que en muchos casos es bastante importante. Con respecto a las características de la enfermedad, recordemos que es una bacteria que tiene forma de espiroqueta, es muy móvil, es delgada, es flexible, está conformada por espirales que en los extremos tienen como forma de ganchos, son aeróbicas obligadas, tienen una motilidad que es excavante y poseen una hialuronidasa que es lo que les permite atravesar las mucosas sanas. Antes estaban clasificadas por estudios aglutinogénicos que las dividían en patógenas y saprófitas. Al menos así era cuando yo lo había estudiado y muchos de nosotros también. Pero actualmente hay una clasificación nueva que es a través de la composición del ADN. Y esto hace que se pueda dividir en un grupo que es patógeno, uno que es intermedio y otro que es no patógeno. Dentro del patógeno se pueden identificar 9 especies de leptospiras, donde se incluye Interrogans y Kirchneri. Hay 6 especies en el grupo de las intermedias y 6 en las no patógenas. Algunos de estos patógenos ahora tienen diferentes nombres de especies. Por ejemplo, la Interrogans, que es Cerobar grifotifosa, ahora es Kirchneri Cerobar grifotifosa.
pero esto solo se refleja en la literatura científica por el momento. En lo que es vacunas y fármacos sigue siendo como lo conocíamos. En el caso de los caninos, si bien la infección se asocia comúnmente a serogrupos como Canicola e Pteromorragiae, ahora está claro que son susceptibles a una amplia gama de serobares, por lo tanto el reconocimiento de estos serobares tiene una importancia epidemiológica. Puede afectar a distintas especies, la leptospirosis, tanto silvestres como domésticas, y al hombre como huésped accidental. Con respecto a otras características, la leptospira, como dijimos, es una enfermedad que es emergente según los cambios climáticos que favorecen a la supervivencia de ellas. El clima tropical, el agua estancada, el saneamiento deficiente y la proximidad a reservorios de animales intensifican todo esto. Se puede encontrar leptospiras en agua dulce, a temperaturas que son mayores a 25 grados, no la vamos a encontrar en agua helada ni salada. La excreción y contaminación del medio ambiente ocurre principalmente a través de la orina de los animales infectados. La enfermedad suele mantenerse en la naturaleza por la infección renal crónica de los animales que son portadores asintomáticos. Los hospedadores accidentales, como el hombre, se infectan tanto por contacto directo de las membranas sanas o lastimadas con orina de los animales que están infectados, o también pueden transmitirse por un contacto que sea indirecto con el suelo o con agua estancada. También algunas veces puede ser una infección a través de los alimentos y en lugares donde están contaminados. Los reservorios más importantes son las ratas o los ratones, también pueden ser los cuises, los tatú carreta y los conejillos de la India, entre otros. El periodo de incubación es aproximadamente de 7 días, es bastante breve, y si bien puede tener distintos periodos la enfermedad, es un poco difícil distinguir en la práctica cuando nos llega el paciente, por lo tanto no vamos a saber con certeza en qué periodo estamos ubicados, pero sepamos que se puede categorizar en tres: el leptospirémico, que se puede considerar también septicémico o febril, el inmunológico y por último el leptospirúrico o de disfunción orgánica. Con respecto a la patogenia, primero se va a generar una penetración de las mucosas a través de los movimientos que habíamos mencionado anteriormente y también con la ayuda de una hialuronidasa que tienen que les va a permitir el ingreso a las mucosas que son sanas. Una vez en el interior del lecho vascular se va a comenzar a multiplicar y va a comenzar a distribuirse por vía hematógena a todo el organismo, llegando a órganos como los pulmones, el riñón, el vaso, el sistema nervioso central, donde van a comenzar a multiplicarse nuevamente. Este periodo lo vamos a denominar leptospirémico o septicémico febril. Puede ser abortado en el caso de los animales que fueron vacunados por la respuesta humoral que crearon ellos mismos con las vacunas. Y si los anticuerpos son buenos, la enfermedad va a eliminarse y no va a producir signos clínicos. Ahora, si los anticuerpos son bajos, va a comenzar a eliminarse por orina, va a tener signos leves y se van a convertir en portadores. Si se contagiaron de alguna cepa de baja virulencia o que no sea específica de la especie, va a tener una leptospirosis subaguda con signos moderados y se van a eliminar las leptospiras por orina. Si la cepa es virulenta, puede terminar en un síndrome hepatorrenal o también puede terminar en un síndrome hemorrágico, que es en las que son subagudas. En ambos casos, el paciente puede llegar a morir, podemos realizar un tratamiento, pueden quedar secuelas o pueden quedar con insuficiencia renal crónica o insuficiencia hepática crónica.
También se puede producir vasculitis, donde se van a perforar los vasos por la motilidad y por la toxina que tienen, que es glucoproteica, y va a alcanzar el intersticio tisular produciendo trombos o hemorragias. Por lo que se va a terminar produciendo una reacción inmunológica que puede ser inflamatoria o antiinflamatoria, liberándose citoquinas en todo el organismo. Se puede producir inmunoglobulina M, que va a retardar el crecimiento de las leptospiras, y después inmunoglobulina G, que va a producir la muerte de las mismas. Según la magnitud de las alteraciones que se generen en el organismo, se puede llegar a producir una disfunción orgánica, llamada también periodo leptospirúrico. Puede terminar en una fase renal, produciéndose una nefritis del tubo intersticial, o en una fase hepática, dando hepatitis. A la hora de sospechar de leptospirosis, tengamos en cuenta distintos datos, por ejemplo, de qué zona proviene el animal, si está vacunado, si cuántas dosis tiene aplicadas. Tengamos en cuenta que los cuadros clínicos no son muy claros normalmente. Si bien al comienzo de la enfermedad puede haber signos inespecíficos como hipertermia, puede haber anorexia, debilidad, vómitos, deshidratación, puede haber también hasta conjuntivitis o uveitis, pero también podemos tener una forma hepática, donde nos vamos a encontrar con ictericias, diarreas, y se va a generar una insuficiencia hepática. También podemos tener una fase renal, donde nos podemos encontrar con poliuria, polidipsia, y la insuficiencia renal puede llegar a ser oliúrica o anúrica. Con respecto al diagnóstico, luego de haber hecho una buena anamnesis, vamos a realizar un hemograma y una bioquímica. Y nos vamos a encontrar con anemia, con trombocitopenia. En la parte de la bioquímica nos podemos encontrar con aumento de urea y creatinina, un aumento de todas las enzimas hepáticas y de las globulinas, y también podemos encontrar una disminución en las albúminas y en algunos electrolitos como el sodio, el cloro y el potasio. En la orina vamos a tener proteinuria, que es un signo claro de alteración glomerular, que es por donde comienza a actuar la leptospira y después va a seguir continuando por el intersticio. Para poder evidenciar lo que es antígeno, podemos realizar, entre otros métodos, una observación directa a través de microscopía de campo oscuro, que se puede hacer a través de muestras de sangre, líquido cefalorraquídeo, humor acuoso y en distintos órganos. Pero hay que tener bastante experiencia para poder diferenciarlas y además no siempre vamos a encontrar a la leptospira. Con respecto a la serología, vamos a poder utilizar uno de los métodos más importantes, que es la microaglutinación en tubo o MAT, que es una técnica que es específica de Serovar. Consiste en diluciones que son seriadas de suero que se consideran positivas al aglutinar el 50% de las leptospiras. Normalmente con títulos que van entre 1 a 200 y 1 a 400 se podría considerar como probable enfermo al animal. Pero hay que tener en cuenta que haya seroconversión y que no haya estado vacunado dentro de los 3 meses. Con títulos que van entre 1 a 800, con signos marcados, ya se puede considerar que hay una infección presente. Ahora, si tenemos 1 en 800 sin signos, es probable que sea una infección reciente, pero quizás también pueda ser un portador crónico. Los valores siempre van a depender del laboratorio con el que trabajamos. Como específica de género, tenemos otro tipo de técnica que es la macroaglutinación en placa. Es una técnica cualitativa que va a determinar anticuerpos específicos de género.
Es positiva a partir del tercer o quinto día y vuelve a ser negativa entre el día 30 y 50. También podemos realizar inmunoinflorescencia directa o indirecta, pero se necesitan de equipos que son costosos y de conjugados que sean de alta calidad. Y también podemos realizar la técnica de ELISA, que detecta anticuerpos IgM e IgG. Esta técnica la habíamos mencionado cuando hicimos la presentación de equipos. La PCR es otra técnica con la cual podemos evidenciar antígenos, debido a que el 50% de los animales que viven en la calle podrían haber tenido contacto con leptospiras que son patógenas. Se recomendaría realizar pruebas diagnósticas, tanto el PCR como el MAT. Pero, bueno, no siempre se aplica, ¿no? Cuando tenemos signos clínicos y las leptospiras están transitando por el torrente sanguíneo, estamos en las etapas de mayor multiplicación. En esta etapa podemos realizar PCR y podemos tomar sangre como muestra. Cuando la enfermedad avanza y se van acantonando en el riñón, podemos realizar también PCR, pero esta vez tenemos que utilizar orina como muestra, ¿sí? En la curva que tenemos acá en la presentación, vamos a ver que lo que es serología lleva una demora, ¿sí?, para poder realizarla, porque recordemos que la serología mide anticuerpos y el organismo tarda un poco en producirlos, porque se tiene que generar toda una respuesta inmunológica, ¿sí? Por lo tanto, la PCR es muy útil en la etapa de mayor multiplicación, pero puede que según la fase en la que estemos, no lleguemos a encontrarla si la muestra que elegimos no coincide justamente con ese estadio. Para detectarla en sangre, se recomienda que sea entre el día 1 al 10 de la enfermedad. Si la buscamos entre los primeros 5 días, vamos a tener un 90% de sensibilidad. Luego del quinto día vamos a tener un 50% y luego del 10º día es probable que nos dé un resultado negativo. Si vamos a realizar esta prueba luego del 10º día, lo que se recomienda es que se utilice orina. Si no estamos seguros en qué etapa estamos o en qué día estamos, podemos usar ambas muestras, tanto sangre como orina, para poder tener un resultado más eficiente. También podemos encontrarnos con falsos negativos, por ejemplo, cuando estamos ante una etapa de baja multiplicación y elegimos la muestra incorrecta, o cuando ya estamos empleando antibióticos porque se están eliminando los patógenos del organismo, o también puede ser cuando la muestra es muy diluida, por ejemplo, cuando aplicamos fluidoterapia endovenosa, ahí vamos diluyendo las muestras, o por ejemplo cuando tomamos sangre justamente de este paciente donde ya estuvimos aplicando bastante fluidoterapia. Recuerden que hablamos de justamente el equipo PC-RAN de Biogal, que es un equipo bastante innovador, ¿sí? Utiliza una reacción isotérmica, tiene primers que son dirigidos al gen que codifica la proteína que está asociada a la hemólisis. Tiene una alta sensibilidad y especificidad comparada con otros tipos de test. Puede detectar 34 cepas de leptos que son patógenas y no va a producir reacción cruzada con otro tipo de bacterias. Si la comparamos con la PCR que nosotros conocemos tradicionalmente, vamos a encontrarnos que el PC-RAN de Biogal solamente tiene 3 pasos que son bastante simples. Es un equipo que es pequeño y portátil comparado con el equipamiento que necesitamos para la tecnología que ya conocemos de PCR. Es un proceso que es bastante corto, en una hora y media aproximadamente podemos tener un resultado. Podemos realizarla en nuestra propia clínica veterinaria, invitando al tutor a que aguarde
el resultado, que se lo vamos a dar en no más de 2 horas. Y es fácil de utilizar y lo puede realizar cualquier profesional. Con respecto a la leptospirosis como zoonosis, tengamos en cuenta que es una enfermedad de denuncia obligatoria. Por lo tanto, nosotros tenemos el rol importante de identificarla para poder generar esta denuncia. Según el Consejo Profesional de Médicos Veterinarios de la Ciudad de Buenos Aires, lo podemos categorizar en 3, que es en un estadio que es sospechoso, que es un paciente que tiene una sintomatología compatible y que proviene de un lugar con posibilidades de desarrollo de la enfermedad. Otra categoría puede ser probable, que es cuando tenemos un resultado que es reactivo a las técnicas de macroaglutinación en placa y microaglutinación en tubo. Y por último tenemos la categoría confirmado, cuando ya tenemos directamente resultados positivos a través de las distintas técnicas como las aglutinaciones, el aislamiento bacteriano y la PCR. Con respecto al tratamiento, al ser una bacteria tenemos distintos antibióticos para utilizar. Según en el estadio que estemos, es el antibiótico con el cual vamos a tener mayor éxito. Normalmente los primeros estadios con leptospiras que son circulantes podemos utilizar penicilinas, amoxicilinas o ampicilinas. Las doxiciclinas y las tetraciclinas también andan muy bien. En el caso de las leptospiras que ya están acantonadas en el riñón, por ejemplo, lo más recomendable es el uso de streptomicina. También tengamos en cuenta de aplicar tratamiento de sostén para mantener al paciente, donde podemos utilizar fluidoterapias, protectores gástricos, antieméticos y en caso de necesitarlo, transfusiones y también corrección de la acidosis en caso de que la tengamos. Con respecto a la vacunación, este es un punto que es muy importante y por el cual también tenemos que preguntarnos por qué prevalece tanto la enfermedad de leptospirosis, más allá de todos los vehículos por los cuales se transmite. Hay muchos sectores, sobre todo en Argentina, donde la vacunación de leptospirosis puntualmente no se da, ¿sí? Y es sumamente importante, pues es una herramienta de prevención que tenemos a la mano nosotros los profesionales y por la cual tenemos que hacer tomar conciencia a los tutores para que puedan aplicarla, ¿sí? Se recomienda realizarla a las 8 o 9 semanas de vida del animal. Si se coloca la primera vacuna antes de los 3 meses, recordemos que los antígenos pueden ser enmascarados por la presencia de los anticuerpos maternos circulantes, por lo que deberíamos de aplicar una tercera dosis. Cuando realizamos la vacunación por primera vez, no importa la edad que tiene el animal, se recomienda que se den 2 dosis distanciadas entre una y otra por 15, 21 o 30 días. Luego se comienza a vacunar una vez al año. No es necesario vacunar cada 6 meses porque el animal quedaría protegido durante un año, ¿sí? Si el animal estuvo enfermo y se está recuperando de la enfermedad, igual tenemos que vacunarlo, ya que no sabemos cuánto duran estos anticuerpos adquiridos y además tenemos que protegerlo contra otros serovares. Existen en el mercado vacunas bivalentes, tetravalentes. Lo importante es que, como dije anteriormente, se tome conciencia de la vacunación para utilizarlo como una de las primeras herramientas para poder prevenir esta enfermedad. Por último, vamos a hacer algunas recomendaciones a tenerlas en cuenta para prevenir. Justamente, como estábamos hablando, una era la vacunación, ¿sí? Pero tengamos en cuenta que la prevención se basa en 3 pilares. Las medidas que se emplean sobre los animales, ¿sí? Que eliminan las leptospiras en el ambiente, acciones que debemos tomar en el medio ambiente
y medidas preventivas sobre las personas. Entre ellas podemos mencionar la vacunación, que es la mejor herramienta que tenemos disponible. Si bien sabemos que puede haber efectos adversos vacunales que son autoinmunes, la verdad es que son muy pocos y últimamente se dan con menos frecuencia, por suerte. Por eso tenemos que sacarnos el miedo a vacunar con lepto. En lugares que hay invasión de roedores, tenemos que tratar de desratizar. Debemos desinfectar los ambientes con lavandina y si tenemos algún animal que esté enfermo, tenemos que mantenerlo en un área que esté restringida y utilizar camas que sean descartables como diarios o paños. Hay que lavarse bien las manos y desinfectarse luego de tener contacto con algún animal que esté posiblemente enfermo. Y por último, recordar siempre utilizar guantes y anteojos a la hora de manejar animales que supongamos que estén con la enfermedad. Bueno, hasta acá hemos llegado. Espero que les haya gustado y les haya sido de utilidad. Cualquier pregunta o inquietud que tengan, nos pueden enviar un mail a diagnóstico.vet@coech.com.ar para que podamos darle respuesta a la brevedad. Muchas gracias por todo y hasta la próxima.